enfoque para enfocarlo a don Julio Kaplan, que no se pueda escapar de aquí. Ya está ahí enfocado, así que todo lo que digas ahora va a ser usado en tu contra. Sí, si toqueteando esto logro que además de... Pero estás hecho un experto ya. No, soy un animal. No, todo lo contrario. La tecnología me supera. Bueno, don Julio Kaplan, hombre histórico de los movimientos estudiantiles correntinos, tal vez la figura más señera, mirá, que casi te pongo allá como candidato a la publicidad para una competencia política. No, hablando en serio, Julio, vos sos uno de los tipos que vivió el mayo del 69 en Corrientes, era un dirigente estudiantil importante ya en esa época, y podés contar tus vivencias de esa época y además podés hacer un análisis político también, que es lo importante. Acá si hacemos una comparación, recién estuvimos hablando de política internacional, del 69 en la Argentina con el 2026 en la Argentina. Qué bueno. Bueno, todo lo que soñabas, peleabas, combatías, estabas dispuesto a sacrificarte entonces, y llegamos aquí y lo tenemos a Milei. Y lo tenemos a Milei. Sí, señor. Bueno, nosotros lo hemos hecho. Es importante justamente la historia, porque el correntinazo nos enseñó mucho. Bueno, mañana quiero ya aprovechar tu espacio para invitar, vamos a hacer el acto, como siempre lo hacemos todos los años, en el monolito donde fue asesinado por la dictadura de Onganía Juan José Cabral, estudiante de medicina. Y me gustaría hacer una pequeña síntesis de lo que fue... Entonces mañana primero, sí, la invitación mañana 17 horas. 17:30. 17:30 en la Plaza Cabral. En la Plaza Cabral. Bueno, lo de Corrientes, digamos que en la historia reciente fue como un giro el correntinazo del 69. Fue una lucha estudiantil que comenzó con la privatización del comedor universitario, justamente en la dictadura de Onganía, que tenía un tiempo social, un tiempo económico, un tiempo político. Ellos decían que iban a estar por 50 años. Sí, 100 años, dijo Onganía. 100 años, dijo Onganía en un momento. Y bueno, y acá se planteó la privatización del comedor universitario, y hubo una respuesta del movimiento estudiantil muy, muy grande. En esa respuesta quiero poner una cosa que sirve para la actualidad. No es que de un día para el otro las masas populares salen a la lucha. Porque a nosotros, cuando comenzó lo del comedor universitario, que fue fines del 68, que anunciaron que podían cerrar los comedores, eso perjudicaba enormemente, porque vos te recordarás porque ibas al comedor también, y había más de 1000 estudiantes en ese periodo. Sí, mucho pues, más. sí. Yo vine unos años después, ya en el 72, pero el comedor era, si no hubiera habido comedor, justamente si muchos de los estudiantes que veníamos del interior no hubiéramos podido asistir al comedor, no nos alcanzaba para estar en Corrientes. Tus padres te pagaban el alquiler de la pieza, de la pensión, y bueno, y después comía muy barato en el comedor universitario. Es lo que decís vos, el comedor y las pensiones, donde habíamos, que en esa época éramos varios que alquilábamos juntos, y eso nos permitía estudiar. Bueno, por lo tanto era un golpe, porque una gran parte de los estudiantes tenía que volverse a sus casas. Bueno, cuando venimos en el mes de enero y febrero, desde los centros de estudiantes, y acá hay que tener en cuenta las organizaciones, y nosotros ya habíamos comenzado, respetando los cuerpos delegados por curso, comenzamos a organizar casa por casa. Porque cuando fuimos a la primera... Pensión por pensión, digamos. Pensión por pensión. Porque en la pensión había 4 o 5. Sí, pues sí, o 10. Y éramos pocos. Las primeras reuniones, yo recuerdo que eran 10, 12, 15. Y bueno, y comenzamos así. Y se comenzaron a sumar, cuando salimos en las primeras manifestaciones, la segunda éramos pocos. Porque, viste, muchas veces se piensa que ahora nos enojamos con lo de Milei. ¿Qué pasa con que nos sale la gente? Sí, pues, sí. ¿Cómo nos reacciona? Bueno, después lo podríamos analizar a eso. Sí. Tengo mi posición también con respecto a eso. Pero en ese momento también había cosas parecidas, porque la dictadura de Onganía en el 66 entró a la universidad
en Buenos Aires con la noche de los bastones largos. Sí, pues recordemos que el golpe de Onganía lo derroca al presidente Ilia, se hace cargo el gobierno militar, Onganía asume la presidencia y empieza un sistema de persecución en las universidades, especialmente en la Universidad de Buenos Aires. Había mucho menos universidades de las que hay ahora, y se produjo, además de la famosa noche de los bastones largos con la represión, una fuga de cerebros de la Argentina, profesionales, investigadores, profesores universitarios que tuvieron que irse del país, y la Argentina perdió un enorme riqueza intelectual. Exactamente. Bueno, de ahí veníamos. Cuando se da el 69, nosotros comenzamos esa lucha y fue muy importante. Primero, cuando viene la privatización, aumentan digamos, el ticket del comedor universitario, que nosotros pagábamos un mínimo, que era de 25 pesos, subió a 60 pesos. En segundo lugar, el día 6 de mayo, antes del 15, cierran el comedor universitario. Directamente lo cierran. Lo cierran. Bueno, ante eso nosotros nos opusimos terminantemente al cierre del comedor y planteábamos de que no íbamos a aceptar la privatización del comedor, que tenía que continuar en manos de la Universidad Nacional del Nordeste, en ese momento. Planteábamos que en caso que privaticen iban a echar a los 26 empleados que había en el comedor, y no estábamos de acuerdo. Y bueno, y ahí nos plantamos. Y desde el 6 de junio nos comenzaron a reprimir. Desde el 6 de mayo, perdón, desde el 6 de mayo. Eran manifestaciones todos los días del rectorado, se pasaba cuando comienza la represión, en ese momento ya funcionaba una olla en la CGT. Una olla que fue muy importante la realización porque nos cerraron el comedor y funcionábamos en esa olla. La solidaridad. Una olla que realmente servía para que centenares de estudiantes comieran. Exactamente. Sí, centenares de estudiantes comían. No era un tema anecdótico, folclórico, simbólico, no, era real, era ir a comer. Era real, y en el mismo lugar donde se encuentra hoy ese edificio de la CGT, ahí en Irigoyen y Mendoza. Sí. Eso también tuvo un significado porque fue una expresión de la alianza del estudiantado con la clase obrera, que en ese periodo de la década de 60 y 70 fue fundamental, junto con las ligas agrarias acá en Corrientes, sí, más tarde. Obreros y estudiantes juntos adelante. Juntos adelante. Graficado en eso. Sí, señor. Sí, que no es una frase vacía o, de nuevo, simbólica, ¿no? Reflejaba verdaderamente la conjunción política. Así fue. Bueno, después, todos esos días eran marcha, represión, el aumento de la represión, hasta que se llega al día 15. Por eso mañana es un día fundamental para recordar, porque el día 15 de mayo es asesinado ahí en la esquina de Irigoyen y San Lorenzo, que bajan de una estanciera 4 policías en ese momento y lo matan por la espalda, Cabral, peor todavía porque ya había terminado la manifestación. Eso te digo, ¿cómo fue el momento ese? Porque no era que no hubo un enfrentamiento, ya había terminado en el rectorado, venían de ese lado, desde la calle Buenos Aires, iban pasando en San Lorenzo de Irigoyen, y ahí bajan 4 policías y tiran. Y ahora, ¿por qué hicieron eso? Eso. Ellos necesitaban un muerto para frenar la lucha. Porque en el resto del país, nosotros habíamos denominado en ese momento, nosotros porque compañeros de nuestra, digamos, de nuestra corriente, que era el FAUDI, dirigían la Federación Universitaria Argentina. Y nosotros veníamos viendo que debajo de los pies de la dictadura, como decíamos en ese momento, existía un polvorín de odio popular que iba a estallar en cualquier momento. Y lo de Corrientes, se venía juntando del 66, digamos. Del 66 paró, hubo luchas en el frigorífico ahí en La Plata, que fue una lucha muy grande, había algunas luchas de metalúrgicos, bueno, y después fue fuerte la lucha del movimiento estudiantil. Cuando fue ahí en el Chocón, Cerros Colorado, por ejemplo, en el 68, la fuga se intervino
ahí y participó apoyando esa lucha y adhiriéndose, y las adhesiones eran con manifestaciones estudiantiles apoyando el movimiento obrero. Bueno, acá en Corrientes, eso cuando lo asesinan a Cabral, hubo una manifestación muy grande, muy importante, el día 15, luego del asesinato, el día 16 continuó, y acompañado por curas del Tercer Mundo, que había en ese momento. Sí, pues estaba el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, claro, que también con una gran participaba. influencia que tenía también en las pensiones, digamos, porque muchos paraban ahí. Y bueno, y estalla lo del 15 de mayo. El día 16 de mayo se hacen asambleas en los distintos lugares y se decide que ante el dolor del compañero, digamos, muerto, fue así, era un día muy... Me imagino. ¿Te imaginas lo que significaba? Sí, sí. Yo lo viví del interior de la provincia, era chico mucho todavía. herido de balas, mucho herido de balas, pero se levanta un levantamiento muy grande. Y a eso hay que agregarle que los estudiantes, después, bueno, voy a más vale sigo este día, porque fue importante el 16. Ahí se dijo, nosotros vamos a continuar la lucha. No vamos a negociar de ninguna manera con el rector y pedíamos la renuncia ya del rector Walker. No nos asustaron. No nos asustaron. Y eso lo planteamos. Y vamos a seguir en las calles. Y el día 16 seguimos manifestando, el 17 seguimos manifestando, y el día 6 de junio, 7 de junio, renuncia el rector Walker, se reabre el comedor universitario y queda en manos de la Universidad del Nordeste. Por lo tanto, el que lucha, gana. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar. Y esa repercusión que hizo el estudiantado de Corrientes impactó enormemente en otros lugares que ya venía ocurriendo eso. Había un clima de inconformidad, casi de rebelión social, ¿no? Exactamente. Y eso que siguió en Rosario y terminó en Córdoba. Exactamente. Rosario y también Salta, Tucumán, porque hubo manifestaciones. Sí, en todo el interior, pero... Y en Córdoba, que termina con el cordobazo. Por lo tanto, es importante... porque nosotros, ¿qué fuimos? Fuimos una chispa. Como decíamos nosotros, la chispa que encendió la pradera. Y obtener un triunfo también es importante. Porque muchas veces se lucha y se puede perder. Pero acá nosotros, al continuar la lucha, también nos sirvió de ejemplo que luchando se puede ganar. Y en épocas de dictadura como era en ese momento. Y fue tan así que nosotros en el año 70-71 derrotamos cursos de ingreso cuando querían restringir la cantidad de estudiantes para que entren a la universidad. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, incluso vinieron estudiantes de Paraguay corridos por la dictadura de Stroessner que pudieron entrar en la Facultad de Medicina gracias a la solidaridad de los centros de estudiantes y de la Federación Universitaria del Nordeste, que luego... ¿Cómo fue eso? Y se hicieron grandes asambleas en la Facultad de Medicina. Porque en principio no se permitía el ingreso de estudiantes extranjeros. Claro, no sé, eran muy pocos, no es que no se permitía. Había estudiantes peruanos en agronomía veterinaria, del Paraguay menos, y vinieron muchos porque en Paraguay en medicina especialmente no podían entrar. Entonces vino una cantidad muy grande, eran más de 100. Y nosotros, en la Federación Universitaria del Nordeste, que la dirigía primero Paglioli en el 69 y después Gigli en el 71, esto fue en el 71, ayudamos a organizar el centro estudiante, era muy quedado, vamos a decir, como es, lo dirigía un grupo medio independiente, pero no estaba decidido a combatir. No estaba decidido a combatir, y nosotros planteamos en asambleas estudiantiles desde la Federación que tenían que ir a la lucha de los estudiantes y plantear de que tenía que ser ingreso para todos. Y conseguimos el ingreso para todos, entraron casi 500 en ese periodo, en el año 71. Que ahí a partir de ahí nosotros, aparte de agronomía y veterinaria, pudimos dirigir después el centro de medicina. Esa era la base principal de la FUNE, con un sector peronista importante que había en arquitectura del Chaco. La política nacional, ¿cómo cambió en esos años, Julio? Y la política nacional... Porque eso tuvo todo esto, el correntinazo, el cordobazo, finalmente provocaron el desplazamiento de Onganía. Claro. Bueno, después hubo luchas internas entre los esas luchas,
cuando se lucha en las calles, ese es el mensaje que uno tiene que dejar. La lucha en las calles, con un programa que digo, bueno, estaba una dictadura, por lo tanto nosotros en ese momento, mucha gente se unía desde el punto de vista de querer una democracia. Nosotros, si querés, éramos un sector de izquierda, con una línea revolucionaria, y en ese momento justamente rompimos también con el Partido Comunista. Con el PC tradicional. Con el PC tradicional, porque nosotros considerábamos, éramos más inclinados hacia lo del Che Guevara, que se había hecho la revolución en Cuba. Eso influenció mucho sobre nosotros. Y planteábamos que la Unión Soviética se había transformado en socialista de palabra e imperialista en los hechos, como ocurrió luego con China también. Nosotros somos maoístas ahora, pero no somos pro-chinos. No son pro Xi Jinping. Menos pro Xi Jinping. Son otro imperialismo, como decía recién. Vos recién yo lo escuchaba y parecía Trump que está apurado y Xi Jinping es lento. Bueno, es el estilo chino, pero sí consiguió, y todo lo que pasó en China para hablar de 10 programas seguidos, sí. Lograr un desarrollo tecnológico que no se pensaba realmente y con un sistema que, podés discutirlo políticamente, ¿no? Y de represión y de información, la inteligencia artificial sirve para controlar a los controlan todas las caras del país. Sí. Miles, son 1.300 millones de chinos, también hay que controlarlo. Sí, pues no es fácil, no quisiera estar sentado en el sillón. Eso se diría, es bastante, no voy a hablar de eso porque si no, pues no vamos a irnos para otro lado. Bueno, ¿qué sentido tiene hoy esto? Hoy sirve para que nosotros, es importante la lucha contra Milei, porque yo no me imaginé en todos los años que tenemos, porque estamos cerca, como empezó en 72, las barbaridades que estamos soportando con el gobierno de Milei. Crueldad con los discapacitados, con la salud, con la educación. Nosotros luchamos que la ciencia y la técnica tenía que estar al servicio del pueblo, y él está vendiendo a nuestros científicos, a nuestros técnicos, trayendo todo desde afuera. Aunque suene raro y defensor de los gobiernos militares, los gobiernos militares de esa época cuidaban a los jubilados, los restringían, tenían algunas, pero mantuvieron todas las instituciones. No se le ocurrió, ni a Onganía se le ocurrió perseguir a los viejos, perseguir a los discapacitados. Como esta, por todo eso lo digo, contrario. No, creo que ninguno esperábamos una cosa tan tremenda. Bueno, por lo tanto, el camino de las luchas, porque vienen las elecciones del 27, entiendo que le falta una cosa, porque ayer, fui a un supermercado y no quiero hablar, y estaba trabajando comprando algo, y entonces un trabajador dice, qué mal que estamos. Y le digo, bueno, hay que cambiar, esto ya no da para más. Sí, me dice, pero ¿y después qué? ¿Y después qué? Entonces, no hay que echar la culpa a la gente, porque cuando te dicen después qué, viene de experiencias, como la última con Alberto Fernández, que no fue ni comparar con lo de Milei, pero también fue no cubrió las expectativas. No cubrió las expectativas. El impuesto a las grandes ganancias, el pago de la deuda externa, llegamos a 480.000 millones de dólares de deuda externa pública. Solamente 57 son del Fondo Monetario Internacional. En 35 años, en el año 2035, vamos a llegar a pagar por intereses de la deuda 35.000 millones de dólares, por los intereses. No te alcanza todo lo que producís para pagar. No te alcanza todo lo que producís. ¿Cómo hacer para...? ¿Cómo hacer? Y bueno, ¿qué decía Alejandro Olmos cuando escribió el libro La deuda externa? Hay que suspender el pago. Pero independientemente de las soluciones técnicas, ¿cómo hacer para que la gente, los jóvenes especialmente, se vuelvan a entusiasmar, a emocionar, a pelear por la... Yo lo que veo hoy, especialmente en los jóvenes y en muchos mayores también, aun cuando ellos mismos son víctimas de eso, es un individualismo exacerbado, un egoísmo social, el sálvese quien pueda, si yo me arreglo que me importan los demás, que eso en aquella época no existía. De acuerdo,
pero también eso se construye. Ahora, vos no podés construir si no presentás, no decís qué salida tiene esta situación. Ahora, si yo tengo, el problema de la Argentina no va a saltar por la batalla cultural como ellos expresan, que tenés que conocer mucho, que la tecnología, el hambre que está pasando a la población, los sueldos tan bajos que van a explotar, eso es así. Ahora, yo si no tengo no tengo nada para decir de cómo voy a hacer para resolver mejorar el problema del hambre, para mejorar, para los campesinos, bueno, para todo. Si yo no digo, bueno, no se dice en los programas de los partidos políticos, porque he participado y he estado en los frentes, no querían discutir programas. Entonces, si vos no decís, ¿qué vas a hacer con la deuda? ¿Por qué vas a pagar lo que no pediste, lo que el pueblo no recibió? Que lo paguen quienes se llevaron la guita. Bueno, entonces se tiene que suspender el pago. Yo no digo no pagar, que se suspenda, eso decía Alejandro Olmos, que se investigue, que la deuda usuraria que la paguen esos que la sacaron y que la fundieron, y si hay una deuda que es real, ilícita, bueno, veremos cómo la podemos pagar. Julio, se me está terminando el tiempo. Contame de nuevo, mañana. Mañana. Vamos a conmemorar, como siempre lo hicimos, el 15 de mayo, un homenaje a Juan José Cabral y levantar las banderas de ese correntinazo que tantas enseñanzas dejó para el pueblo correntino y para el pueblo argentino. Ese homenaje se hace mañana a las 17:30 horas en la Plaza Cabral. En Plaza Cabral. Muy bien, allí estaremos. Gracias, Tito. La invitación para todos los correntinos que recuerden, que quieran recordar, y la memoria de Juan José Cabral y la